Como ya comentó Adriana, yo coordino el laboratorio de publicaciones digitales y sistemas interactivos del Centro Multimedia. Mi nombre es Amanda Lemus y bueno, pues vamos a arrancar. Cuando Elena me propuso arrancar este ciclo, hablando justamente o problematizando la noción de archivo, de inmediato hice como una referencia a el quehacer del laboratorio y me parece que eso es como un punto de partida importante. Entonces, bueno, el Laboratorio de Sistemas Interactivos y Publicaciones Digitales es un espacio dedicado a la experimentación y el desarrollo de sitios de internet, publicaciones digitales e impresas, así como a la creación de imágenes que dan identidad a los proyectos que se realizan en el Centro Multimedia. Uno de nuestros objetivos es crear o generar el diseño de diversas interfaces para obtener de ellas o con ellas el lenguaje más conveniente para cada uno de los proyectos. Entonces, bueno, el diseño como el quehacer que normalmente genera, los resultados que realmente normalmente genera, ya de por sí son archivos desde hace varios años digitales. Entonces, bueno, eso es un punto muy importante para el archivo que el centro va generando, ¿no? O va creando. Entonces, bueno, nosotros como laboratorio, ¿cómo administramos, cómo gestionamos, cómo clasificamos y cómo organizamos la información que vamos generando del Centro Multimedia? Pues bueno, esto es algo muy rápido y muy sencillo. Nosotros a través de los años nos hemos dado cuenta que la obsolescencia es algo que nos persigue como diseñadores o como usuarios de tecnologías. Entonces, lo que ahora hemos intentado hacer para no perder toda esta serie de archivos es tener un uso como de granja, como si estuviéramos conectados en granja. En realidad estamos conectados como en granja. Entonces tenemos una gran raíz que es sistemas interactivos, vamos a llamarlo así. Es un folder, es un repositorio en el que conservamos las cosas, es un repositorio digital. Y bueno, a partir de eso vamos clasificando la información por año, después por mes, después por actividad, y en cada una de las actividades tenemos archivos editables, archivos para web, archivos para postales impresas o archivos impresos. Entonces, esto nos da la posibilidad de tener un árbol lo suficientemente grande como para que cualquier persona que pueda abrir ese repositorio entienda cómo está organizada la información, que eso es algo que al laboratorio le interesa mucho y a mí me interesa mucho, porque los usuarios de esta red son muy diversos. Son personas que trabajan en el centro, pero también personas que hacen servicio social en el centro, y que es importante que tengan acceso a estos archivos por miles de razones, ¿no? Por uso, por edición, por búsqueda, etc. Entonces, bueno, hemos intentado a través de los años tener esta organización. Entonces, bueno, el primero de los campos, que es administración y gestión, podríamos tenerlo cubierto con esto, y también la clasificación. Finalmente, bueno, la organización, esta organización no se mueve, es inamovible, para que siempre se conserve la misma y siempre podamos encontrar los archivos que son editables. Como les decía, pues nos persigue la obsolescencia, y más a los creadores de identidades gráficas. Seguramente lo saben aquellas personas que hacen diseño o que hacen video. Entonces, bueno, hemos transcurrido varios de las aplicaciones del diseño, han pasado por muchísimos formatos. En una ocasión generamos, por ejemplo, un catálogo entero en Quark Express, y cuando Quark ya no fue un programa primario en muchos de los equipos de cómputo, pues entonces ese archivo ya era imposible poder encontrarlo o poder abrirlo en otra máquina. Entonces, bueno, nos fuimos encontrando con ese tipo de problemas, y nos hemos ido encontrando con ese tipo de problemas durante mucho tiempo. Entonces, bueno, hemos recorrido desde Quark Express, PageMaker, CorelDRAW hasta InDesign, que bueno, hasta ahora ha sido como un poco el más estable. Entonces, bueno, intento que siempre conservemos archivos editables, con todas las fuentes y con todos los links necesarios para en un futuro poder desdoblar esos archivos.
Evidentemente hay archivos que son anteriores a que esta organización existiera en el laboratorio y entonces, bueno, pues se han ido perdiendo. Hemos intentado rescatar muchos de ellos y ahora vamos a poner un ejemplo de en dónde estamos tratando de rescatarlos. Pero pues bueno, es como imposible o titánica la labor, nos gana más bien la obsolescencia y nos gana el desgaste y nos gana la tecnología para intentar tener todo editable. Pero bueno, estamos intentando hasta ahora tener un archivo por lo menos del 2012 a la fecha listo para que pueda ser utilizado y revisado y desdoblado, como les digo, desde siempre. Esto se refiere solamente a archivos que tienen que ver con impresión o que tienen que ver con gráficos editables, vamos a decirlo así, pero el asunto de las páginas web es un asunto mucho más sencillo. El formato HTML o XML es un formato mucho más estable que un archivo de design o que un archivo de QuarkXPress. Entonces, bueno, siempre hacemos un respaldo, siempre existe un respaldo de todos los sitios que hemos ido generando y evidentemente el servidor tiene un límite y entonces, bueno, no podemos obtener todo, pero localmente intentamos que estén todos los sitios listos. Hay algo que es importante para el laboratorio y es justo esto, tener visibles los archivos, ¿no? Entonces, ¿en dónde archiva el laboratorio? Bueno, el laboratorio, cuando platicamos, Elena y yo tuvimos este primer acercamiento, pensábamos como en un ejemplo que contuviera todo lo que hemos estado generando y bueno, pues evidentemente es la web. Entonces, aquellos que conocen el Centro Multimedia se han dado cuenta que desde hace más de 10 años tenemos este sitio web en el que, bueno, pues nos ha ganado la tecnología. Entonces, bueno, este sitio en realidad ya no es adaptable a formatos. Vamos a llamar que ya no tiene el texto líquido, ya no se adapta el texto a los diferentes soportes. Y es muy complicado porque este sitio se hizo con una tecnología que evidentemente hace 10, 15 años era una tecnología de punta, pero bueno, pues ahora justo nos ha ido ganando la tecnología. Entonces, desde hace año y medio, más o menos, o 2 años, hemos estado trabajando en el rediseño y en la reorganización y en la reconfiguración del sitio web del Centro Multimedia. Esto evidentemente no es solamente el sitio web, sino el centro mismo pues tiene como una reconfiguración porque el tiempo pasa y porque los laboratorios evolucionan y las líneas de investigación se modifican, cambian, surgen nuevas líneas de investigación, muchas de ellas quedan atrás y entonces bueno, ahí las tenemos presentes, pero pues ya no son latentes, ¿no? Entonces, además del sitio, el centro está por rediseñar toda su identidad. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco del nuevo diseño del sitio, que es en donde estamos archivando y reorganizando muchas de los archivos que tiene el Centro Multimedia. Entonces voy a switchear un momentito a la página vieja, así le voy a llamar, pero bueno, es la que está ahorita en línea. Espero que podamos más o menos en 1 mes y medio o 2 meses poder liberar la página nueva, pero bueno, tampoco es un trabajo que ha sido fácil, es un trabajo de muchas personas. Yo estoy aquí, pero en realidad pues ha sido edición, ha sido programación, ha sido corrección de textos, ha sido reorganización de muchas vertientes que conlleva tener un sitio mucho más robusto y mucho más completo, ¿no? Cuando hace más de 15 años, cuando se generó este sitio, pues bueno, los menús eran unos menús muy sencillos que se han ido completando con el paso del tiempo y que en realidad, no quiero decir parchando porque es como muy despectivo, pero hemos ido reconfigurando en esta pequeña caja muchas cosas, ¿no? Cuando este sitio salió, Twitter no era una prioridad, no era la red social que es ahora, ni Facebook. Entonces, bueno, pues como muchas aplicaciones pequeñas y muchos agregados se han ido colocando con el paso del tiempo. Entonces, bueno,
En este momento, cuando se genera este sitio, el centro multimedia era algo como muy importante, lo sigue siendo, pero los laboratorios no tenían proyectos tan robustos como existe ahora. Entonces, bueno, los menús eran muy sencillos, como les digo, los laboratorios se definían en unas pocas líneas, las actividades, bueno, pues corrían continuas, no había una curaduría de esta actividad pertenece a esto o esta actividad pertenece a esto, cosa que ya modificamos. La formación, pues bueno, era nada más los cursos y el plan de asesorías abiertas, que también es algo que se modificó y se le dio mucho más peso. Y los proyectos, en realidad, eran unos proyectos que sí siguen siendo unos proyectos importantes para el centro, pero que se han ido alimentando. Bueno, las convocatorias, evidentemente, desde el 2004 a la fecha, pues han ido creciendo y se han ido multiplicando, porque si bien antes el centro tenía 2 convocatorias al año, ahora hay años en los que existen 3 o inclusive 4 convocatorias al año. Y bueno, había, por ejemplo, zonas de la página que se fueron quedando, se fueron rezagando como las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones quedaron hasta el 2016 y ya no se siguió alimentando esa parte de la página. En la lateral, la verdad es que esta era una estructura, pues sí, muy sencilla. Teníamos un index que después se le fue poniendo un carrusel porque las actividades eran muchísimas, iban creciendo, y una lateral con banners pequeños que, bueno, pues siempre son los mismos, 4 banners en el que puede uno como ir brincando de información a partir de las fechas, ¿no? Este es un acercamiento al nuevo sitio. El nuevo sitio, pues si bien tiene también una serie de menús, pero ha ido creciendo, es mucho más visible, es mucho más visual, tiene un carrusel, una estructura parecida a esta, pero este carrusel ya no solamente contiene el carrusel, sino también tenemos una serie de actividades en curso que están ahora clasificadas por una curaduría que nos dimos cuenta, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que el centro tiene actividades de formación, actividades de exhibición, conversatorios y actos en vivo. Entonces, estas 4 líneas en las que las actividades del centro se sostienen, pues en realidad le dan mucha idea al público, o mucho más idea al público de qué hace un centro multimedia. Entonces, bueno, voy a arrancar. Tenemos el menú igual principal, tenemos este carrusel, las actividades en curso, que son como una serie de actividades que evidentemente van por fecha, o sea, están calendarizadas por fecha, organizadas por fecha. Después viene el plan de asesorías abiertas, que es un programa de formación en arte y tecnología que nos parece muy importante, que además es muy útil para las personas en formación, en etapa de formación. Y bueno, tenemos colaboraciones del mes, también tenemos el Twitter, o sea, hubo cosas que retomamos o que aprovechamos de la página anterior para poder colocar en esta nueva página, ¿no? Nos dimos cuenta a través de un análisis de los links o los clics más bien que daban los usuarios. Una de las partes más importantes para los usuarios era cómo llegar al centro multimedia. Entonces, bueno, en este front decidimos colocar cómo llegar al centro multimedia, la atención a público y medios, que en realidad acá estaba pues bastante oculta y estaba muy dividida, ¿no?, en el contacto. Entonces, bueno, lo interesante ahora del sitio es que a partir del centro multimedia, de este menú del centro multimedia, yo puedo, 1, accesar a los programas, 2, entrar a los laboratorios, entrar a los proyectos y, bueno, la biblioteca virtual, que próximamente el centro multimedia piensa liberar una biblioteca virtual o tener una biblioteca virtual con muchas de las publicaciones que tiene el centro, ¿no? Entonces, bueno, los programas evidentemente son programas sustantivos, entonces estos programas se revisaron, se analizaron, se vio la pertinencia de cada uno de esos programas y, bueno, se han ido ajustando. Entonces, bueno, siguen estando los programas sustantivos, y en laboratorios, que fue algo importante que cambió,
es que cada uno de los laboratorios tiene su propio espacio y ahora en estos apartados podemos revisar cada uno de los proyectos que tienen los laboratorios, cosa que evidentemente en el sitio anterior pues no existía, ¿no? Se definían los laboratorios con 3 líneas y yo no sabía más de ellos. Entonces ahora hay un peso importante en cada uno de los proyectos que generan los laboratorios, porque muchos de ellos se adhieren a programas sustantivos o muchos de ellos continúan año con año y bueno, pues se van fortaleciendo. Entonces, por ejemplo, el proyecto de lo analógico a lo digital, que es un proyecto que tiene ya 3 años, vamos a cumplir 3 años con él, pues evidentemente tiene líneas importantes. Es para nosotros importante que el público sepa a qué programa se adhiere y cuáles son como las líneas de cada uno de estos proyectos incrustados dentro de los laboratorios, ¿no? Antes los laboratorios, si bien sí eran una parte importante, pero no generaban proyectos, y si generaban proyectos se quedaban en las actividades o sueltos en las actividades que pasaban día con día. Ahora no, ahora cada laboratorio tiene sus propios proyectos, entonces yo puedo revisar en los laboratorios, claro, el statement, claro, los proyectos, ir a cada uno de los proyectos, saber las líneas de trabajo y si deseo poder pedir una asesoría, pues puedo solicitarla. Otra cosa que cambió o que estábamos reconfigurando en el sitio es, como les decía, las actividades ahora están por categorías. Entonces, bueno, están las actividades de formación, las actividades de exhibición, las actividades de conversatorios y de actos en vivo. Todo esto nos permite, uno, tener una base de datos mucho más clara, poder archivar y catalogar y, vamos a llamarlo así, coleccionar las actividades del centro a partir de estos 4 rubros, y nos permite organizar la información de muchas otras formas. Esta página ya es accesible para los celulares y las tabletas, ya es posible, bueno, la vamos a liberar como en 2 meses, mes y medio, pero bueno, ya la tecnología ya nos da para eso y entonces ya está aplicado, ¿no? Después tenemos el plan de asesorías abiertas, que evidentemente pues es un plan importante, es un programa de formación, y tenemos las convocatorias, que también era una de las líneas importantes, o uno de los clics importantes que daban los usuarios para rastrear en la página anterior. Entonces, bueno, vamos a pedir, ahora tenemos filtros por años y tenemos filtros por programas, que eso nos permite mostrarle al público cómo es que está trabajando el Centro Multimedia y cuáles son sus programas sustantivos. Entonces, bueno, vamos a filtrar por año. Entonces, por ejemplo, yo aquí solicité las del 2019 y solicité todas las del 2019. Entonces, bueno, podemos entrar a la convocatoria del programa de apoyo a la producción y bueno, viene toda la explicación. Evidentemente cada una de estas convocatorias tiene su propio sitio y eso, bueno, nos duplica el que hacer a nosotros, pero evidentemente genera un archivo mucho más completo de la convocatoria. Si bien antes teníamos las convocatorias súper cortas, en 3-4 líneas, y yo redireccionaba el sitio. Entonces, si a mí me quedaban dudas, tenía que leer todo el sitio. En cambio, aquí intentamos que sea mucho más clara la información, cuáles son las categorías, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente leer los informes, etcétera. Es importante que la información del centro sea transparente y nosotros podamos visualizar cuáles han sido nuestras convocatorias, porque este histórico es importante no solamente para los usuarios, sino para la historia del Centro Multimedia. Después tenemos una parte muy importante que es, creo que la parte que más nos ha costado trabajo construir, que es esta memoria. Si bien teníamos una memoria o se van archivando las actividades conforme van pasando los años, por ejemplo, en actividades teníamos este archivo desde el 2007, ahora aquí estamos intentando irnos un poco más atrás y completar ese archivo y bueno, pues tener de verdad una memoria muy robusta
que yo pueda revisar desde las actividades anteriores, y estamos hablando que es muy probable que completemos mucho más allá del 2007 o mucho más atrás del 2007, proyectos anteriores. Entonces voy a poder revisar Transitio, Seminario Internacional de Arte y Tecnología, Media Lab, residencias. O sea, voy a tener de verdad un conglomerado de toda la memoria del centro multimedia. Por ejemplo, las recomendaciones anteriores, etc. Y finalmente, un menú con el directorio, con el contacto, con el newsletter, que en realidad estaban un poco aquí, ¿no? Claro que la página actual del centro es súper importante, le tenemos cariño, le tenemos amor, la actualizamos día con día, pero pues también es real que está llegando un punto en el que es mucho más complicada, uno, actualizarla, y dos, sostenerla, porque la tecnología en la que está hecha pues ya no se puede sostener por sí misma. Entonces, bueno, estamos ahora trabajando en esto. Las redes sociales se mantienen todo el tiempo visibles, porque bueno, pues también nos dimos cuenta con este rastreo que hicimos, o este análisis que hicimos del sitio, de los clics y de dónde se quedaba más tiempo el usuario. Nos dimos cuenta que bueno, pues las redes sociales son algo muy importante, es una línea que todo el tiempo tiene que estar visible, y bueno, así lo decidimos. Entonces todo el tiempo estará visible en el sitio este apartado. Siempre voy a tener el carrusel que me indica de qué estamos hablando cuando hablamos de un centro multimedia, de qué se trata. Intentamos que ahora este carrusel nos diga mucho más allá, entonces elegimos fotografías, o se curaron fotografías que tenían que ver con muestras, que tenían que ver con todos los festivales Transitio que se realizaron, con las exposiciones como la muestra, con los chicos de visitas guiadas. O sea, en realidad se amplió muchísimo el carrusel de imágenes. ¿Por qué? Pues porque en realidad antes solamente pasaba esto y yo como público no me enteraba ni siquiera cómo era visualmente el centro multimedia. Eso fue otro de los puntos importantes que tratamos de rescatar, que el centro no es algo que está ocurriendo en la nube, sino que el centro somos todos nosotros, y mucha gente que está por venir y mucha gente que está por entrar a las galerías son usuarios, ¿no? Entonces pues queríamos dar cuenta del centro, queríamos mostrar el centro, y bueno, así es como lo hemos estado haciendo. Entonces pues hay fotografías que se han rescatado de archivos muy viejos para poder reeditarlas y colocarlas en este carrusel. Nos parecía importante que estuviera visible todo lo que el centro hace y lo que genera, y que no nada más fueran las aplicaciones gráficas que se hacen mes con mes, sino también pues que personas, ¿no? Esperamos poder publicar este sitio, como les decía, aproximadamente en un mes y medio, tal vez 2 meses, y bueno, pues que entre en un periodo de prueba, porque sí se han cambiado muchas cosas, sí se modificaron visualmente muchas cosas. Entonces pues evidentemente a lo mejor es un poco complicado para los usuarios al principio tener este acercamiento al nuevo sitio, pero bueno, pues estamos súper dispuestos a cambiarlo. Ahora es mucho más fácil modificar ciertas cosas que antes. Creo que una de las líneas y una de las líneas importantes del taller, como les decía, es la claridad de dónde están los archivos y cómo se visualizan, y lo mismo queríamos para el sitio, ¿no? Queríamos que estuviera toda la documentación visible, y que estuvieran visibles los archivos, bueno, no los archivos, pero que yo pudiera ver con claridad qué es el centro, en dónde está el centro, qué hace el centro y cuáles son sus programas sustantivos. Creo que pues por mi cuenta es todo, y bueno, muchas gracias por la invitación, y si tienen dudas y preguntas, pues